La clase pasada habíamos visto en grandes rasgos todo lo que teníamos que saber acerca de movimiento circular uniforme, el concepto de frecuencia, periodo, velocidad o frecuencia angular, velocidad tangencial y aceleración centrípeta, pero no habíamos hecho muchos problemas y he visto que hay algunas consultas acerca de cómo encarar los problemas que hay que resolver. Entonces, por ejemplo, acá tenía algunos problemas. Por ejemplo, hay uno que decía, el problema 61 de la guía nueva, que decía un disco de vinilo de 20 centímetros de radio. O sea, un disco de vinilo, para que no sepan lo que es disco de vinilo, era como se escuchaba la música hace mucho tiempo. De 20 centímetros de radio, dice, 20 centímetros de radio, vamos a poner 0,2 metros. 20 centímetros es 0,2 metros. Gira a 33,33 revoluciones por minuto. ¿Está bien? Yo había hablado un poquito de esto, qué significaba 33,33 RPM. Significa que en un minuto da 33,33 vueltas. ¿Está bien? O sea que en 60 segundos da 33,33 vueltas. Entonces uno puede calcular cuánto tarda en dar una vuelta, lo que sería el periodo, y a partir del periodo encuentra la frecuencia y calcula todo lo demás que le pida. Entonces dice, el problema pregunta, o dice, hallar sus velocidades angular y tangencial en un punto en su borde. Entonces, si yo tengo, no sé para dónde estará girando, si estará girando para allá o para acá, qué sé yo, suponemos que gira para allá, aunque podría ser al revés. Primero, lo que tengo que encontrar sería la frecuencia o lo que es el periodo. O sea que si da 33,33 revoluciones, 33 vueltas, vamos a ponerle. 33,33 vueltas en 60 segundos. ¿Cuánto tardará en dar una vuelta? Lo escribo así porque aparentemente muchos tienen, es más fácil visualizarlo así como una regla de 3. 33,33 vueltas en 60 segundos, ¿no? Porque me dicen que son revoluciones por minuto. O sea, 33,33 vueltas en un minuto, que son 60 segundos, que es la unidad que nosotros preferimos usar. Entonces yo digo, ¿una vuelta en cuánto tiempo? Bueno, es esto por esto, dividido esto, o como quieran hacerlo. Pero bueno, es 60 dividido 30... 60 dividido 33,33, o sea que es 1,8 segundos. 1,8 segundos que tarda en dar una vuelta. ¿Está bien? Entonces, esto es nada más que una regla de 3 simples. Entonces, para nuestro lenguaje, nuestra manera de notar las cosas, una vuelta de 1,8 segundos significa que el periodo es igual a 1,8 segundos. Es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Estamos? Entonces, vamos a poner acá. ¿Qué me pedían? Dice, hallar sus velocidades angular y tangencial. Bueno, primero a la velocidad angular. La velocidad angular era lo que decíamos omega. Omega era 2pi sobre periodo. 2pi sobre periodo. O sea, es 2 por pi sobre 1,8 segundos. Bueno, listo. Si lo quieren dejar escrito así, por mí está bien. Esta es la velocidad angular o la frecuencia angular, como quieran llamarlo. Si quieren hacer la cuenta para que les quede un número, eso podríamos decir que es, a ver, 2 por pi igual dividido 1,8 es 3,49 aproximadamente. 3,49 dividido segundo. Recuerden que la unidad de periodo es el segundo y la unidad de frecuencia es
en este caso 1 sobre 1,8 segundos, es 1 sobre segundo. Se suele decir que para frecuencia se acepta la unidad Hertz, que es 1 sobre segundo, pero cuando se habla de omega, o sea de velocidad angular o frecuencia angular, no se dice Hertz, sino que se dice 1 sobre segundo y muchos usan, ¿cómo se llama? Radian sobre segundo. ¿Está? Pero no importa, uno como lo escribe así en 3,49 sobre segundo y ya está bien escrito. Después lo que me decía era hallar la velocidad angular y tangencial. ¿Está bien? La velocidad tangencial, en este caso, si está girando así, es para allá, ¿no? Tiene que ser perpendicular a la dirección radial. Entonces, la velocidad tangencial, que la calculábamos en módulo, porque sabemos que... Ahora vamos a hablar un poquito de por qué siempre hablamos del módulo, aunque ya lo dijimos en la clase pasada. Pero era R por omega. O sea que omega ya lo tenemos, es 2pi sobre 1,8 segundos multiplicado por el radio, que es 0,2 metros. 0,2 metros. ¿Está bien? O sea que bueno, acá hacemos esta cuentita. Igual acá esto ya me olvidé que era 3,49. O sea que hago 3,49 por 0,2 y me da 0,698 metros sobre segundo, ¿no? Velocidad tangencial. Entonces tenemos que la velocidad angular o la frecuencia angular era 3,49 sobre segundo y la velocidad tangencial, ¿no? Que es una velocidad, la velocidad tangencial que está acá, ¿no? Pongo el módulo porque la velocidad tangencial en este punto apunta para allá, pero en este punto apunta para acá, en este punto apunta para acá. Y su módulo era constante, porque la velocidad angular es constante, y es 0,698 metros sobre segundo. Una cosa que no había dicho la vez pasada, pero es que se suelen usar cuando se tienen movimientos circulares y otro tipo de movimientos que tienen que ver de alguna manera con cosas que giran. Otros sistemas de referencia, otros pares, otras coordenadas, que no son las que estamos nosotros acostumbrados a hablar, que siempre nosotros hacemos X, Y, ¿no? Y están fijas, ¿no? Por ejemplo, a veces lo ponemos así. También hemos usado sistemas de referencia así. También hemos usado sistemas de referencia así, dependiendo a qué fuese el problema que teníamos que resolver. Pero existen otros sistemas de referencia que son, por ejemplo, si yo estoy queriendo resolver un problema de movimiento circular, por ejemplo, un sistema de referencia así, que a este se lo llama la dirección radial y a este la dirección angular, que está siempre perpendicular a la radial, ¿no? Entonces, este sistema de referencia es muy adecuado para los movimientos circulares, pero tiene la contra que, bueno, la contra, en este caso la ventaja, de que son movimientos, que son sistemas de referencia que se mueven instante a instante. O sea, el sistema de referencia tiene una dirección que es radial, pero si el objeto está girando constantemente, la dirección radial, que apunta siempre hacia el centro, en este punto, en este caso, saliendo, la dirección es radial, pero apunta saliendo de la circunferencia, en este punto sería así, el sistema. Y en este punto sería así. ¿Está bien? Entonces, este sistema está muy bueno, porque siempre puedo escribir las cosas vectorialmente, ¿no? Sobre todo, y olvidarme de hablar del módulo constantemente como hacemos acá, porque decimos, bueno, calculamos el módulo, porque está apuntando en tal dirección. Por ejemplo, la velocidad tangencial en este sistema se escribiría, la velocidad tangencial es
0,698 metros sobre segundos en la dirección angular. ¿Está bien? Entonces vos decís, dirección angular, ¿qué es? Ah, siempre es para allá. ¿Está bien? Entonces, y la aceleración centrípeta siempre sería negativa en la dirección radial, ¿no? Porque la dirección radial siempre es saliendo. Es una manera de notar las cosas. En este curso no nos hace falta definir estos sistemas de coordenadas, se los llama polares, porque nosotros siempre vamos a hablar de movimientos circulares uniformes. ¿Está bien? Pero si tuviéramos algo que está girando de alguna manera o tiene algún tipo de movimiento circular o más complicado todavía elíptico, donde hay algo que está girando, pero está girando con, por ejemplo, velocidad angular variable o radio variable, en ese tipo de movimientos sí o sí lo mejor es usar este tipo de coordenadas. Pero nosotros no nos va a hacer falta porque nosotros siempre vamos a hablar de movimientos circulares uniformes. Aún cuando veamos movimientos circulares un poquito más complicados, un poquitito más complicados, siempre vamos a ver que instante a instante se lo puede considerar como un movimiento circular uniforme. Pero bueno, les comento esto porque si van a algún libro y ven que usan coordenadas polares, que son estas que están acá, las coordenadas polares significan esto, la dirección radial y la dirección angular. Siempre son perpendiculares entre sí, la dirección radial es siempre tangente al giro y la dirección radial es la dirección del radio del giro. Bueno, volviendo al problema 61, lo segundo que pide el problema 61 dice, voy a borrar esto, ya quedó claro que hay otros sistemas de coordenadas un poco más o bastante más adecuados para tratar movimientos circulares. Pero volvemos a lo nuestro, que dice, las ruedas de un automóvil tienen 60 centímetros de diámetro. Esto es otra de las cosas que es importante, ¿no? Hay que leer bien los enunciados porque siempre pasan esas cosas. Hay que fijarse si le dicen diámetro o radio. En este caso dice, la rueda de un automóvil tiene 60 centímetros de diámetro. O sea que esto es el diámetro es todo. 60 centímetros. ¿Está? O sea que el radio van a ser 30 centímetros. Bien. Calcular con qué velocidad angular giran cuando un automóvil marcha a 72 kilómetros sobre hora en un camino rectilíneo sin que resbalen. Eso es muy importante, sin que resbalen. Esto es el auto, supongamos que está girando así, ¿no? Y el auto avanza. ¿Está bien? Vamos a ver, dicen que la velocidad del auto, primero vamos a transformar las coordenadas. 72 kilómetros sobre hora, ¿no? Eran 72.000 metros sobre 3.600 segundos. O sea que eso debe ser 20 metros sobre segundo, ¿no? 72.000 dividido 3.600 debe ser 20, supongo, sí. 20 metros sobre segundo. Hay que tener en cuenta que el auto, las ruedas del auto dicen que giran sin deslizar. O sea que en el instante en el que esta rueda ideal tiene un solo punto en el que toca a la calle, digamos, al asfalto, este punto, que es un único punto que toca el asfalto, tiene velocidad cero, digamos. ¿Por qué? Porque no desliza. Entonces es lo que van a ver en las próximas físicas como la condición de rodadura. Mientras que que es el eje, que es una parte del auto, avanza con una velocidad de 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. Siendo esto el radio 0,3 metros. ¿Está bien? Entonces, esta condición de rodadura se mantiene constantemente porque, según dice la rueda de un automóvil, bla 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 bla, calcular con qué velocidad angular giran cuando el automóvil marcha en un camino rectilíneo sin que resbalen. Bueno, entonces,
instante a instante lo que está pasando es esto, ¿no? El auto está avanzando, o sea, su eje, que está fijo a su chasis, ¿no? Avanza constantemente con una velocidad de 20 metros sobre segundos. E instante a instante, el punto que toca al asfalto está en reposo respecto al asfalto. ¿Está bien? Son condiciones instantáneas. Entonces esto va girando así, mientras que esto va avanzando. La rueda va haciendo así y esto va avanzando. Bueno, entonces, la velocidad, si este punto respecto del pavimento tiene una velocidad de 20 metros, si este punto que es el eje respecto del pavimento tiene una velocidad de 20 metros sobre segundos, y en ese instante este punto que pertenece a la rueda tiene velocidad cero, visto desde el centro de la rueda, si yo me quedara quieto en esta rueda, si yo me paro en el centro de la rueda y miro a la rueda, lo que ve es que la rueda se mueve para allá, este punto exterior de la rueda se mueve para allá con una velocidad de 20 metros sobre segundo, que es en ese punto la velocidad tangencial. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo es que la velocidad tangencial es igual a 20 metros sobre segundo. Perfecto, pero ¿qué era la velocidad tangencial? Porque acá lo que me piden calcular es calcular la velocidad angular. ¿Está bien? Calcular omega. Bueno, es fácil eso, porque la velocidad tangencial era omega por r. ¿Está bien? Entonces me queda que 20 metros sobre segundo es omega por 0,3 metros. ¿Está bien? Metro se va con metro, y me queda que 20 tercios sobre segundo es omega. 20 tercios es 6,666 periódico, ¿no? 20 dividido 3, sí, es 6,66 periódico, y eso es omega. Y nada más. Nada más. Yo creo que lo difícil en esto, en realidad el problema estaba para que se entienda qué significaba que las ruedas giran sin resbalar, ¿está bien? Sin deslizar. Si las ruedas giran sin deslizar y el auto avanza con 20 metros sobre segundo, significa que respecto del centro, la velocidad tangencial de las ruedas, la velocidad tangencial de los puntos más externos de la rueda, es 20 metros sobre segundo. Siempre con respecto al centro, ¿no? Yo creo que este problema servía para eso porque la cuentita que hay que hacer es nada. Después dice, ¿cuál es la aceleración que experimenta un chico? Otro problema. ¿Cuál es la aceleración que experimenta un chico que viaja en el borde de una calecita? No sé si existen las calecitas todavía, pero bueno, supongamos que existen. Y supongamos que una calecita es zona donde los chicos se subían y daban vuelta, qué sé yo. No sé si existen todavía. Una aceleración que experimenta un chico que viaja en el borde de una calecita. Entonces, vamos a hacer, supongamos que esta es la calecita y nosotros lo vemos con el satélite de Google Earth. Desde arriba lo vemos así, o con un dron. Una aceleración con un chico que viaja en el borde de una calecita de 2 metros de radio, ¿no? Entonces dice que esto de acá es 2 metros. O sea que el radio es 2 metros y el pibe de la calecita está un chico en el borde, o sea que está justo en el borde. Y lo que además dice, aceleración que experimenta un chico en el borde de una calecita de 2 metros de radio y que da una vuelta cada 8 segundos. Bueno, parece bastante sencillo este problema, porque me dice que da una vuelta cada 8 segundos. Eso me está diciendo directamente que el periodo es 2 segundos. Listo. O sea, no hay mucho problema con esto porque la aceleración es la aceleración centrípeta, ¿no? Recordemos que no lo voy a dibujar acá, lo voy a dibujar acá. Vamos a dibujar que el pibe está acá. La aceleración centrípeta es hacia el centro de la circunferencia. La aceleración centrípeta apunta ahí. ¿Está? La aceleración centrípeta
habíamos dicho que era omega al cuadrado por r. Y omega era 2pi sobre período. O sea que acá tenemos, bueno, en este caso, 2pi sobre 2 segundos es pi sobre segundo. O sea que omega al cuadrado es pi sobre segundo al cuadrado por r, que r era 2 metros. O sea, es medio sencillo esto también. Este problema no tenía ningún problema. Es un problema que no tenía problema. Omega al cuadrado por r es la aceleración centrípeta, apunta hacia el centro, ¿no? Como dijimos antes, cuando el pibe está acá, la aceleración centrípeta está así, cuando el pibe está acá, la aceleración centrípeta es así, cuando el pibe está acá, la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro. Bueno, y hacer esta cuenta, bueno, nada, es una cuenta, a ver, pi, hay una tecla que es pi, acuérdense, elevado al cuadrado por 2, o sea, 19,7 metros sobre segundos al cuadrado. Lo único notable para decir de este problema es que, fíjense, tengo una calecita de 2 metros de radio, ¿no? Que da una vuelta cada 8 segundos. Una calecita de 2 metros de radio que da una vuelta cada 8 segundos. Un pibe puesto en el borde tiene una aceleración centrípeta que es 2 veces la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? O sea que hay que tener cuidado con ese pibe, que no se caiga, que no le pase nada, que no se maree, ¿no? Fíjense que muy rápidamente en los movimientos circulares se sigan aceleraciones que son enormes, ¿no? Aceleraciones que son enormes. Por eso funcionan también los secadores tipo Koiner, ¿no? Hay problemas que hablan de eso, ¿no? Pero ustedes fíjense si tienen un secador en su casa, sea Koiner o sea de otra marca, midan cuánto es el radio, fíjense cuántas revoluciones por minuto da, y fíjense la aceleración centrípeta que se da en esas circunstancias, a cuántas veces la aceleración de la gravedad equivale. Se van a sorprender. O no, no sé. Pero bueno, acá en 8 segundos por vuelta a 2 metros ya tenemos 2 aceleraciones de la gravedad, ¿no? Bastante. Bueno, y la cuarta parte dice un móvil. Es como un lenguaje un poco policíaco, ¿no? Que nosotros solemos utilizarnos, un móvil. Pero bueno, el problema es así. Un móvil recorre una circunferencia de 50 centímetros de radio. A ver, 50 centímetros de radio, es así. 50 centímetros es 0,5 metros, que son nuestras unidades privilegiadas. Dice que la frecuencia es 1 sobre 10 segundos. Ah, no, perdón. Es 10 sobre segundo. Bueno, entonces dice, un móvil recorre una circunferencia de 50 centímetros de radio con una frecuencia de 10 sobre segundo. Hallar el período, la velocidad angular, la velocidad tangencial y su aceleración. Entonces vamos a hacer el móvil en rojo. Y entonces la velocidad tangencial vamos a suponer que es para allá. Y por supuesto la aceleración centrípeta es para acá. ¿Está bien? Teniendo la frecuencia ya podemos calcular la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Pero bueno, me piden otras cosas. Bueno, si la frecuencia es 10 sobre segundo, el periodo es 1 sobre la frecuencia, o sea que es 1 dividido 10 sobre segundo, o sea 0,1 segundo, ¿no? Porque el segundo está dividiendo al divisor, pasa al numerador, y 1 sobre 10 es 0,1. Listo, o sea que el periodo es 0,1 segundo. Tarda una décima de segundo en dar una vuelta. Esa es una cosa que pedía. El otro decía la velocidad angular, o sea omega, 2pi por frecuencia, o sea 2pi por 10 sobre segundo. O sea 20pi sobre segundo. 20pi pueden hacer la cuenta, pero la verdad que no nos interesa. Es un número, ¿no? 3,14 por 20 será 60 y pico. Bueno, hagan la cuenta. Y después dice la velocidad tangencial. La velocidad tangencial, bueno, vamos a ponerle siempre el módulo, pues recordamos que es tangente. Es omega por r. O sea,
20 por pi sobre segundo. 20 por pi sobre segundo. Ah, por R, por 0,5 metros. ¿Ven? Bueno, 20 por 0,5 es 10, ¿no? Y 10 por pi es 3,14, 15, 9. Pi es 3,14, 15, 9. Por 10 es 31,41. O sea que esto es 31,41. 6 metros sobre segundo. Chao. Listo, no hace falta ni la calculadora para esto. Para la aceleración centrípeta sí, porque la aceleración centrípeta es omega al cuadrado por R, y esa cuenta ya no te sale tan bien. O sea, 20 pi por S, sobre S al cuadrado por R, esto ya sí hay que usar la calculadora, así que bueno. A ver, veamos. 20 por pi igual. Esto elevado al cuadrado igual por 0,5. Y esto es 1973,9. 1973,9 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, interesante esto, ¿no? Porque si ustedes tienen un móvil, como dice acá, con el lenguaje policial, un móvil dando vueltas en un movimiento circular uniforme que tiene medio metro de radio y con un periodo de 0,1 segundo, o sea, 10 vueltas por segundo, la aceleración centrípeta es casi 200 veces la aceleración de la gravedad, ¿no? La aceleración nosotros consideramos que es redondeando a 10 metros sobre segundos al cuadrado. Esto tiene casi 2000 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Son números reales, ¿no? Son números reales. Por eso les decía, se sorprenderían si hacen la cuenta de cuál es la aceleración centrípeta que llegan a desarrollar esas gotitas que están en el extremo de un secador de ropa Coilo. Bueno, que creo que es el problema 63. El problema 63 justamente dice: calcule la velocidad y la aceleración que tiene una prenda de ropa en la pared de una centrifugadora de 50 centímetros de diámetro que gira a 600 revoluciones por minuto. Es exactamente lo mismo que esto, pero tienen que calcular en este caso cuánto es la frecuencia a partir de que tiene 600 revoluciones por minuto. Creo que el Coinor tiene más, pero bueno, no importa. Así que bueno, así es como se empiezan a usar estos problemas, a resolver estos problemas. Vamos a dejar acá.